Que el Señor te bendiga. Una vez más estoy al aire agradeciendo a Dios la oportunidad de poder llegar a la comunidad, a la comodidad de tu hogar, o quizás vas manejando, escuchando esta grabación. Que el Señor te bendiga de una manera maravillosa. Soy tu hermano y amigo Salvador Cruz del Despertar de las Misiones. He estado proyectando ciertas cosas muy importantes para el pueblo de Dios acerca de que Dios controla todas las cosas, aunque yo decía en un segmento que lo más difícil de un cristiano, ya no digamos de una persona que no conoce a Jesús, es saber de su providencia. Y por eso es que tomé un poco bastante más acerca de la doctrina de que Dios controla todas las cosas. Y voy a hablar en esta hora acerca del gobierno permanente de Dios. Dios hace que todo suceda, y ahí está el detalle. Cuando nosotros no leemos la palabra, se nos dice desde nuestros púlpitos no la palabra del Señor, sino muchas veces un entretenimiento. Pero voy a enseñarle acerca del gobierno permanente de Dios, basado en algunas citas bíblicas como el Salmo 2, versículo 1 al versículo 3. Cada uno de nosotros debemos de saber que existen máximo en este tiempo miles de noticias, miles de artículos con diferentes tonos de comunicación que circulan en nuestras páginas al inicio de las redes sociales, manteniendo así saturada nuestra mente y teniendo dividida así nuestra atención en cuanto al futuro que Dios nos da a cada uno de nosotros. Bueno, cada cierta cantidad de años tenemos un cambio de gobierno en nuestros países. Cada una de esas nuevas administraciones o presidenciales toma el mando. La Constitución limita el número de años que un presidente puede servir como jefe ejecutivo de la nación. Por lo tanto, según estándares humanos, los gobiernos van y vienen. Cada vez que un presidente entra en ejercicio, los medios informativos hablan del periodo, por así decirlo, como luna de miel. Es tiempo cuando se mira el nuevo líder con favor, se lo recibe cálidamente y todo lo demás. Pero a medida que cada vez más personas se molestan o decepcionan de sus políticas, su popularidad va decayendo. Pronto escuchamos en algunos críticos opinando que necesitamos sacar al vago de su cargo. En otros países tal disconformidad de la gente ocasionalmente han conducido a la revolución armada, lo que ha acabado en el violento derrocamiento de un presidente o primeros ministros. Sea como fuere, ningún gobernador terrenal retiene el poder para siempre. Dios, sin embargo, está sentado como el gobernador supremo del cielo y de la tierra. También Él debe tolerar a personas desencantadas con su gobierno, que objetan sus políticas y residentes de su autoridad. Pero aunque la existencia misma de Dios puede ser negada por miles de seres humanos, su autoridad puede ser restringida y sus leyes desobedecidas. Su gobierno providencial jamás puede ser derrotado. Por eso que nos dice el Salmo 2 y nos da una vivida imagen del reino seguro de Dios. El salmista escribe: ¿por qué se sublevan o se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se rebelan,
los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, diciendo: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Eso está en el Salmo 2, versículo 1 al versículo 3. La imagen aquí es la de una cumbre de los poderosos gobernadores de este mundo. Ellos se reúnen para formar una coalición, una especie de eje militar para planificar el derrocamiento de la autoridad divina. Es como si estuvieran planeando disparar sus misiles nucleares hacia el trono de Dios con el fin de volarlo del cielo en 1000 pedazos. El objetivo de ellos es ser libre de la autoridad divina. Escucha, arrojar las cadenas y el yugo con los que Dios sujeta a los seres humanos. Pero la conspiración no solo es contra el Señor, sino que también es contra su ungido. Aquí la palabra hebrea Mashiach, de donde proviene nuestra palabra castellana Mesías, Dios el Padre ha exaltado a su Hijo como cabeza de todas las cosas, con el derecho a gobernar a los gobernadores de este mundo, de esta tierra, aquellos que han sido investidos de autoridad terrenal, se han reunido en un consejo para planificar cómo liberar al universo de la autoridad de Dios y de su Hijo. ¿Cuál es la reacción de Dios a esta conspiración terrenal? El salmista sigue diciendo: el Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, dice el versículo 4 del Salmo 2. Los reyes de la tierra se ponen en contra de Dios, se concentran con pactos y tratados solemnes y se animan unos a otros a no vacilar sobre su decisión de destronar al Rey del universo. Pero cuando Dios mira todos estos poderes congregados, no tiembla de temor. Él se ríe, pero no con risa de diversión. El salmista describe la risa de Dios como la risa de burla. Es la risa que expresa un poderoso rey cuando menosprecia a sus enemigos. Pero Dios no meramente se ríe. Es su enojo el que los reprende a los seres humanos. Es su furor los intimida y dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. En los versículos 5 al 6, Dios reprenderá a las naciones rebeldes y afirmará al rey que ha puesto en Sión. Con frecuencia me asombra la diferencia entre el acento que encuentro en las páginas de las Sagradas Escrituras y el que lee en las páginas de las revistas religiosas y escucho que se predica en los púlpitos de nuestras iglesias. Tenemos una imagen de Dios lleno de benevolencia. Lo vemos como un botón celestial al que podemos llamar cuando necesitamos servicio a la habitación, o como un Santa Claus cósmico que está presto a derramar regalos sobre nosotros. Él se complace en hacer cualquier cosa que le pidamos. Mientras tanto, Él nos ruega amablemente que cambiemos nuestros caminos y vengamos a su Hijo Jesús. Generalmente no escuchamos acerca de un Dios que ordena obediencia, que reafirma su autoridad sobre el universo e insiste en que nos inclinemos ante su Mesías ungido. No obstante, en las Escrituras nunca vemos a Dios invitando a las personas a venir a Jesús. Él nos ordena que nos arrepintamos y nos inculpa de traición a un nivel cósmico si decimos no hacerlo. Una negativa a someterse a la autoridad de Cristo probablemente a nadie le causará problemas
con la iglesia o el gobierno, pero ciertamente causará un problema con Dios. Bueno, en el discurso del aposento alto, en el Evangelio de Juan 13 y 17, los capítulos, Jesús dijo a sus discípulos que Él se iba, pero prometía enviarles otro consolador. Juan 14, 16. El Espíritu Santo, Él dijo, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Cuando Jesús habló acerca de la venida del Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, Él fue muy específico respecto al pecado en el que estaba pasando. Era el pecado de incredulidad. Él dijo que el Espíritu convencería de pecado por cuanto no creían en Él. Versículo 9. Desde la perspectiva de Dios, la negativa a someterse al señorío de Cristo no simplemente se debe a una falta de convicción o de información. Dios lo considera como una incredulidad, como la incapacidad de aceptar al Hijo de Dios por quien Él es. Pablo hizo eco de esta idea en el Areópago cuando dijo: Dios pasó por alto aquellos tiempos de la ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Eso está en Hechos 17:30. Dios había sido paciente, dijo Pablo, pero ahora manda que todos los hombres se arrepientan y crean en Cristo. Rara vez escuchamos esta idea en los libros o desde nuestros púlpitos. La idea que es nuestro deber someterse a Cristo, pero si bien quizá no la escuchemos, esta no es una opción respecto a Dios. En palabras simples, Dios impera sobre su universo y su reino no tendrá fin. Quiero darle un poquito acerca del gobierno soberano de Dios. En nuestro país vivimos en una democracia, así que nos cuesta entender la idea de soberanía. Nuestro contrato social declara que nadie puede gobernar aquí salvo con el consentimiento de los gobernadores. Pero Dios no necesita nuestro consentimiento para gobernarnos. Él nos hizo así que tiene un derecho intrínseco de gobernar nuestra vida. En la Edad Media, los monarcas de Europa intentaban fundamentar su autoridad en el llamado derecho divino del rey. Ellos declaraban que tenían un derecho dado por Dios para gobernar a sus compatriotas. La verdad es que solo Dios tiene semejante derecho. Bueno, en Inglaterra, el poder del monarca, que en otro tiempo fue muy grande, ahora es muy limitado. Inglaterra es una monarquía constitucional. La reina goza de toda la pompa y las galas de su realeza, pero el parlamento y el primer ministro dirigen la nación, no el palacio de Buckingham. La reina rige, pero no gobierna. Por el contrario, el rey bíblico reina y gobierna, aleluya, a la vez, y lleva a cabo su reinado, no por referéndum, sino por su soberanía personal. El gobierno de Dios es una monarquía absoluta. A Él no se le impone ninguna restricción externa. Él no tiene que respetar un equilibrio de poderes con un Congreso o una Corte Suprema. Dios es el presidente, Dios es el parlamento, Dios es la Corte Suprema, todo en uno, porque Él está investido con la autoridad de un monarca absoluto. La historia del Antiguo Testamento es la historia del reino de Jehová sobre su pueblo.
el motivo central del Nuevo Testamento es la realización sobre la tierra del reino de Dios a través del Mesías Jesús, en quien Dios exalta la mano derecha de autoridad y lo corona como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Él es el gobernador íntimo, aquel a quien debemos la lealtad íntima y la obediencia última. Una de las grandes ironías de la historia es que cuando Jesús, quien es el Rey cósmico, nació en Belén, el mundo era gobernado por un hombre llamado César Augusto. Estrictamente hablando, sin embargo, la palabra Augusto solo es apropiado para Dios, porque significa de suprema dignidad o grandeza. Augusto significa majestuoso. Augusto significa venerable. Augusto significa eminente. Dios es el cumplimiento superlativo de todos estos términos, porque Dios es el Señor omnipotente y reina sobre su pueblo, reina sobre este mundo a pesar de las enfermedades que han venido, a pesar de la tristeza que tiene mucha gente, el miedo y el pánico que ha cundido. Dios sigue gobernando el mundo que Él creó. Dios está contigo, hermana. Dios está contigo, hermano. No temas. Dios suplirá todas tus necesidades. Que el Señor te bendiga y te guarde. Se despide de ti tu hermano y amigo Salvador Cruz, del Despertar de las Misiones.